Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la familia Bromeliaceae, de qué orden comprende, cómo viven, si todas son terrestres, si la mayoría son epífitas y cómo almacenan agua. ¿Por qué crean simbiosis con algunos animales? Por ejemplo, me gustaría platicarles un poquito que en Brasil, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina se da una especie de bromelia en la cual ayuda a criar ranas. ¿Por qué? La rana sabe que en los cuerpos de agua de abajo hay mucho peligro, muchos depredadores y sus hijuelos, que son sus renacuajos, pueden llegar a morir. Entonces toman a estas bellas plantas como si fueran pequeñas piscinas en donde van a empezar a reproducirse. También se encontró registros en Sudamérica de una especie de cangrejo que también deposita sus huevos ahí en las bromelias y las utiliza como criadero. También son alimento para otras especies, entre ellas de zarigüeyas, de mariposas, de otros insectos en los cuales también toman agua, aves, porque recuerden que ellas forman en medio una roseta y la mayoría de ellas se queda el agua estancada. Ellas tienen la capacidad de absorber la humedad en el ambiente y algunas variedades absorben más el agua por medio de sus hojas y el rocío en las mañanas que directamente en su raíz. De esta bella familia comprenden las piñas, las ananas, que son comestibles para el ser humano. En este caso podemos ver que es una planta variegata que tiene otra coloración aparte del verde. Algo curioso sobre los frutos comestibles de las bromelias o Bromeliaceae, que es la familia, tienen bromelina. La bromelina, ya lo platicamos en el video del cocuiscle, que también pertenece a estas, escalda la boca. Prácticamente ellas digieren proteínas, entonces es como si la bromelias te quisieran comer a ti. Esta, por ejemplo, que vemos aquí es una bromelia nutans. Bromelia pors nutans es un híbrido de la variedad nutans. Cuando vinieron a Brasil descubrieron muchas variedades, entre ellas los cryptanthus, que son estas, que son conocidas como estrella de mar. Son plantas muy elegantes. El cryptanthus, a diferencia de las otras que estábamos platicando, mostrando, es más de tierra. No le gusta vivir en los árboles, no se llegó a adaptar de manera epífita. Recuerden que de manera epífita son como estas que les voy a mostrar, tilancias, que también pertenecen a la misma familia, y en este caso variedades de bromelias. Aquí vemos la ranita, donde en Cuba. Esto es vivir de manera epífita, vivir del aire, corazones. Por eso les decía que algunas bromelias pueden llegar a vivir arriba de los troncos de los árboles sin llegar a ser parásito. No hay que confundir las plantas parásitas con plantas epífitas. Todas pertenecen a un orden que es orden Poales. Recuerden, algunas pertenecen al género Bromelia, algunas pertenecen a otros géneros, pero todas pertenecen a la familia Bromeliaceae y de este orden. Dentro de las bromelias, de las tilancias, de los cryptanthus, entre otros, podemos encontrar variedades de pastos, variedades de lo que uno les nombra cañas. En este caso estamos hablando de una Pittacardia madifolia. Aunque no lo parezcan, son parientes de las bromelias, no tan cercano como ahorita lo vamos a ver en el otro libro, ya que en el otro libro, el último que compramos, por cierto, nos habla de cada género que comprende a las bromelias. Miren, próximamente también le voy a hacer video de esta. Por lo menos en mi región a esta especie se le conoce como estrella de la tierra o uña de gavilán. Cuéntame tú cómo la conocías. No todas dan flores llamativas, por ejemplo, estas son flores muy diminutas y a diferencia de la guzmania, entre otras bromelias como las que vimos, estas no son monocárpicas ni la bromelia por Bilbergia. Estas dos pueden llegar a florecer y florecer y florecer. La guzmania, entre otras bromelias, es más notorio cuando se empieza a acabar la planta porque simplemente resalta un tallo grande, ancho, donde vienen sus brácteas, que son estas en color rosa. De aquí sobresalen sus verdaderas flores, que son en color azul. ¿Y qué quiero decir con planta monocárpica?
Roseta que va floreciendo, roseta que muere y a los costados va a empezar a aventar los hijuelos. Hay que cuidarla muy bien. Ten en cuenta que tus bromelias cuando terminen de florecer la mayoría va a morir la roseta. Es como por ejemplo, sin desviarme el tema, decir de los agaves y el quiote. Todos sabemos que cuando da el agave el quiote va a morir la roseta madre. En este caso también nos viene otro libro muy interesante que nos platica sobre las bromelias. Nos dice que son plantas de América tropicales o subtropicales y aquí nos va a desglosar un poquito las variedades de géneros. Aeshmea, Ananas, Bilbergia, Cryptanthus, Vicia, Guzmania, Neuregelia, perdón, Nidularium, Tilancia y por último tenemos la Brisea, que se parece mucho a la Guzmania. Miren, corazones. Aquí vienen un poquito de los géneros. Nos habla de las que son epífitas, de las que no son epífitas. Por ejemplo, la piña la hemos visto en el suelo, entonces no es epífita. La nutans, a pesar de que es epífita, también se llega a adaptar a tierra, entonces es algo muy sorprendente. Los mecanismos de defensa que tienen las plantas. Porque ellas son plantas epífitas, recuerden que la mayoría de ellas donde viven son bosques o selvas muy densas, entonces también se les nombra oportunistas. Viven en medio del árbol para tener un poquito más de claridad, para hacer fotosíntesis, para no tener tantos depredadores sin llegar a afectar al árbol, aclaro. Porque sí hay algunas que sí son parásitos, vaya. De aquí nos muestra la variedad nutans, no por bromelia por nutans, es la autóctona, la planta madre, por así decirlo, de estas. Los españoles, entre otros europeos, cuando llegaron a América, quedaron impresionados empezando a cruzar las variedades hasta hoy en día tener otros colores. Miren, de los Cryptanthus, las estrellas de la Tierra, ya platicamos de una que era la Bromelioides tricolor, que tenía tres colores, como dice el nombre, rosita, blanco y verde, estrella de la Tierra. Acá viene a un lado la otra que vamos a platicar, que les mencioné que aquí se conoce como uña de gavilán. Y por penúltimo quería mostrarle la Guzmania. Esta es una bromelia un poquito cara, muy llamativa, le gustan los espacios claritos, evitar el sol directo porque se nos puede llegar a quemar. Sobre todo llegamos a regar más la copa del medio que la tierra. Porque se llegan a podrir muy fácil. Las que son epífitas, recuerden que es como tratar una orquídea phalaenopsis, por ejemplo, una banda. En este caso nos enseña otra de la familia de las bromeliáceas que es Nidularium. Se parece mucho a la Guzmania. No sé si le pusieron Nidularium porque parece un nido, al igual en honor al nido de ave en los helechos. Y para acabar, me gustaría también mencionarles que la planta también tiene un pariente cercano que es carnívora. Estamos hablando de una bromelia originaria del bello país de Venezuela, corazones. ¿Por qué es carnívora? Todas tienen su pocito en medio, su cono que tienen, donde almacenan agua. Ya les explicamos que algunas crean simbiosis con ella y pueden criarse allí. En este caso, el fondo tiene enzimas digestivas, lo que tienen las plantas carnívoras para digerir los insectos cuando caen. Las paredes, que en este caso son las hojas, son muy resbalosas. Hay que tener cuidado porque sí se puede llegar a caer un insecto, una ranita chiquita, y obviamente lo va a empezar a digerir. Ella solamente se da en ese bello país, por eso se me hace tan hermoso. Miren, aquí en una de las plantas carnívoras nos la muestra y la mencionan como pata de gallo, uno de los nombres comunes que ellos le dan. Entonces, paredes resbalosas, caen, enzimas digestivas, la planta lo digiere. La única bromelia a nivel mundial que es carnívora, corazones. Eso es parte de la evolución. Al no tener los nutrientes necesarios, ella tiene que hacer mecanismos de defensa para obtenerlos. Espero y les gustará el tema. No olviden suscribirse a mi canal, Tienda de Plantas El Edén, en Facebook, YouTube y TikTok. Y cuéntame, ¿tú conocías a la bromelia y las bromelinas que pueden escaldar tu boca?